Hola a todos. Bien, en esta oportunidad vamos a continuar explicando lo que se está aprendiendo en el transcurso del estudio, ¿no? En este caso vamos a entrar al tema de vibración forzada del curso de dinámica estructural con el ingeniero Juan Carlos. Entonces, vamos a empezar directamente con el planteamiento. Las características del sistema estructural, la cual se nos da es de que el concreto, en este caso el elemento barra, tiene secciones de 25 por 25 centímetros, ¿no? A una resistencia a la compresión de 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La altura de este elemento barra es de 4.65 metros. A este sistema estructural le estamos aplicando una carga externa, P sub 0 por el seno de W por el tiempo, ¿no? O sea, una representación de la carga, ¿no? A medida que pasa el tiempo, ¿no? Tenemos también esta masa de la podría ser de, no sé, de una losa, ¿no? Una masa de 12.000 kilogramos. También le estamos dando, para nuestro análisis en la vibración forzada amortiguada, le estamos dando la fracción de amortiguamiento de 0.05 y el P sub 0 de la carga estática de 1.800 kilogramos fuerza. Y por último, le estamos dando un dato de la frecuencia angular forzada de esta carga de 2 radianes por segundo. Entonces, con estos datos vamos a directamente a elaborar nuestra respuesta dinámica, ¿no? a esta, nuestra respuesta dinámica a este elemento, ¿no? A este sistema estructural. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar todos los datos en las unidades que se nos dio y lo vamos a convertir a unidades del sistema internacional, ¿no? Como la masa, el ancho, el peralte, la longitud, que es de 4.65, y como sabemos que la respuesta de la vibración forzada armónica no amortiguada es esta ecuación, ¿no? En el cual vamos a darle una explicación incluso, pero antes de esto, esta es la ecuación original, ¿no? En el cual podemos indicar de que la carga externa que nosotros estamos aplicando, que sería P sub T, ¿no? Y el cual está representada en el tiempo por P sub 0 seno de W por T, lo cual le va a hacer una función sinusoidal, ¿no? Entonces, esta fuerza externa será igual a la fuerza inercial más la fuerza de fricción, incluso le diremos, ¿no? Eh, la rigidez multiplicada por la deformación, ¿no? Y la masa multiplicada por la aceleración. Entonces, una vez que nosotros entendamos esta ecuación, vamos a llegar a esta respuesta, que sería el desplazamiento total de nuestro elemento estructural, ¿no? En el cual nosotros podemos ver el desplazamiento estático, ¿no? La fuerza entre la rigidez es una deformación, ¿no? Entonces, ahí tenemos una deformación estática, ¿no? Al inicio podríamos indicar, oye, la deformación es la respuesta, en ese caso, la fuerza o la carga entre la rigidez. Eso sería suficiente, pero no, en la realidad pasa que existe, digamos, el tema de la resonancia, ¿no? Entonces, para poder explicar ese dato o ese punto de la resonancia, existe un factor de amplificación, ¿no? Que es 1 sobre 1 menos beta al cuadrado, la cual, digamos, le va a incrementar el desplazamiento a nuestro sistema estructural. Y el seno le va a hacer una función sinusoidal para poder verlo nosotros cómo se va desplazando en el tiempo, ¿no? Bien, entonces esa sería una explicación breve de lo que se está aprendiendo, ¿no? Bien, como les indicaba, los datos los estamos convirtiendo directamente a las unidades del sistema internacional para que seamos consistentes con nuestros cálculos, ¿no? Pero bien, ahora ya podríamos graficar con solo estos datos nuestra respuesta. Bien, tenemos el P sub 0, este beta también lo tenemos. Bueno, no lo tenemos porque efectivamente nos falta la frecuencia angular natural, o también conocida como velocidad de resonancia o frecuencia circular natural, ¿no? de nuestro sistema estructural, ¿no? Entonces, para eso
hay que hacer algunos cálculos adicionales, ¿no? Incluso la rigidez no lo tenemos, ¿no? Entonces, la rigidez también vamos a hallar de una formulación, ¿no? De una ecuación que sería 3EI entre la longitud al cubo. Pero, ¿esto cómo lo hemos obtenido? Esto lo estamos obteniendo solo considerando, digamos, una deformación lateral. No estamos considerando la deformación, por ejemplo, a la torsión, no estamos considerando deformación a la cortante, ¿no? Entonces, solo estamos considerando una deformación a la flexión, ¿no? En el cual obtenemos esta ecuación, que sería 3 veces I por la longitud al cubo, ¿no? Antes de esto, incluso, ¿no es cierto? Ya con esa, digamos, tendríamos lo que es el valor de rigidez, pero necesitamos también la elasticidad, como se puede observar en la ecuación. Entonces, la elasticidad, ¿dónde lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener de los reglamentos, ¿no? En este caso vamos a utilizar en kilogramos fuerza, ¿no? 15.000 por la raíz de F'C, que está en kilogramos fuerza. Entonces, cabe aclarar que en los reglamentos hay que considerar como tal, ¿no? Porque para la elasticidad, por ejemplo, 15.000, lo primero que hago es 15.000, la raíz de F'C, que es de 210 kilogramos, también me indican que F'C debe de estar en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿no? Para poder aplicar yo esta fórmula. Entonces, con esta formulación me sale 217.370.65 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿no? Ahora, ya tengo, pero tengo que convertir esto, que ahorita no está en un sistema internacional, vamos a convertirlo, ¿no? El sistema internacional estaría en newtons por metro cuadrado, pero ¿cómo lo vamos a convertir? Bueno, por un factor de conversión, ¿no? Que un kilogramo fuerza equivale a 9.807 newtons, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra elasticidad y lo vamos a convertir directamente, ¿no? a, a newtons por metro cuadrado, ¿no? Ya, una vez que tenemos eso, desarrollamos el otro parámetro que sería la inercia. Entonces con la inercia, como tenemos una sección regular de 25 por 25, no hay problema de eso, ¿no? Sería HA por H al cubo entre 12, ¿no? Bien, una vez que obtenemos todos los parámetros, también tenemos la longitud, desarrollamos lo que es la rigidez, ¿no? Y la rigidez está acá. 3 veces la elasticidad multiplicado por la inercia entre la longitud al cubo, ¿no? Que ya nos saldría en unidades del sistema internacional, ¿no? Porque estamos trabajando en unidades del sistema internacional. Newtons por metro, ¿no? Esta sería. Entonces, luego de esto, tendríamos todos los datos, ¿no? Para incluso hallar el factor beta, ¿no? El beta es la relación entre la frecuencia angular de la carga o la forzada entre la frecuencia angular de la estructura, ¿no? Pero antes de eso, nosotros no tenemos este dato, que es la frecuencia angular de la estructura. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Entre esta fórmula, ¿no? De 2pi, la frecuencia angular natural, 2pi entre el periodo, ¿no? Entonces, ahí podemos obtener que ni siquiera tenemos el periodo. Entonces, ¿cómo lo obtenemos el periodo? Vamos a esta celda. El periodo lo obtenemos de la rigidez, en este caso, 2 por pi por la raíz de la masa entre la rigidez, ¿no? Entonces, el periodo, como tenemos ya la rigidez, hemos hallado, ya hemos hallado la masa, bueno, tenemos como dato la masa, nos da un periodo de 1.51 segundos, ¿no? Y eso nos estaría dando como respuesta a otro parámetro que sería la frecuencia angular de la estructura, que no es más digamos, la relación 2 por pi entre la frecuencia, en este caso entre el periodo, ¿no? Frecuencia angular natural de la estructura, ¿no? Bueno, con esos parámetros ya podemos hallar lo que es el factor beta, que es la relación, ¿no? Como les indicaba, entre la forzada, la velocidad angular forzada y la natural, ¿no? Bien, entonces, una vez que tenemos esto, podemos, digamos, ya realizar lo que es la amplificación dinámica. La amplificación dinámica es 1 entre 1 menos beta al cuadrado, que sería 1.3, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica este dato de 1.3, esta amplificación? Indica que cuando nosotros le inducimos una carga externa, lo primero que vamos a obtener es el desplazamiento estático. Pero no solo va a ocurrir eso, sino que
digamos, la frecuencia, en este caso el periodo, o el periodo de la estructura, o la frecuencia de la estructura coincide con el periodo de la carga que se está aplicando, va a haber un efecto de resonancia, ¿no? O algo así. Entonces va a haber ahí una amplificación del desplazamiento, de las deformaciones, ¿no? Entonces este parámetro le va a incrementar a esta deformación unos cuantos datos más, ¿no? Unas cuantas deformaciones más, ¿no? Unos valores de deformación. Entonces, eso es lo que nos quiere decir este producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ser más claros, si yo consiguiera, por ejemplo, ahorita tengo la frecuencia angular de la estructura es de 4.15, pero ¿qué pasa si yo, digamos, le acerco la frecuencia angular de mi estructura, que es 4.15, le acerco con la de mi carga? No sé, yo le pongo un 4.10, digamos. Entonces va a haber una amplificación de 38 veces, ¿no? La deformación. Entonces, la deformación estática que está acá sería 0.09, ¿no? Pero se produce una amplificación al haber esa coincidencia entre frecuencias, ¿no? Así como se puede observar en esta respuesta, vemos que se está amplificando 38 veces la deformación, ¿no? 38 veces, y eso es lo que en realidad pasa, ¿no? En las estructuras. Ok, entonces vamos a continuar con nuestros propios datos. Entonces, vale aclarar de que ahora, con estos datos de 2 radianes por segundo de nuestra carga, y con esta frecuencia angular de 4.15, se está produciendo una amplificación dinámica de 1.302, ¿no? ¿Qué indica esto? Bueno, indica de que se está produciendo una amplificación de 1.302, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nuestro desplazamiento estático, ¿no? Y se está amplificando un poco más la deformación. La deformación total sería ya el del color azul, ¿no? Bien, eso sería, y esto se obtiene básicamente logrando, digamos, establecer esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, desplazamiento total y desplazamiento estático, ¿no? Que sería el desplazamiento estático. Desplazamiento estático, ¿no? P sub 0, la fuerza, P sub 0 entre K, ¿no? Y por el seno, para que nos grafique, eh, o para que tengamos una función sinusoidal, ¿no? Bien, entonces vayamos a la parte más realista, ¿no? Porque ahí no le habíamos considerado un parámetro muy importante, ¿no? Porque lo que en la realidad sucede es que aparece una fracción de amortiguamiento, o bueno, le colocamos nosotros como ingenieros una fracción de amortiguamiento a nuestros sistemas estructurales, ¿no? Para, digamos, bajar esas amplificaciones dinámicas que se producen, ¿no? Cuando hay esa coincidencia de frecuencias o de periodos también, ¿no? Bien, entonces hacemos lo mismo, colocamos nuestros datos en el sistema internacional y obtenemos nuestros parámetros, nuestras propiedades elásticas, ¿no? De elasticidad, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, lo convertimos y así, ¿no? Pero acá lo que va a importar ya también es esta, ¿no? Acá tenemos nuestro desplazamiento estático, correcto. Lo que sucedería cuando le aplicamos al inicio nuestra carga, pero va a haber otra amplificación dinámica, ¿no? Una amplificación dinámica que está representada por estos datos, por esta ecuación, ¿no? Entonces, ahora aparece ya, en este caso, cuando nosotros hablamos de vibración forzada armónica, amortiguada, aparece este parámetro de amortiguación, ¿no? Que se obtiene también de una solución de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahí vamos a obtener, entonces, esta es ahora la que nos representa la amplificación dinámica sería 1 entre la raíz de 1 menos beta al cuadrado más 4 veces la fracción de amortiguamiento al cuadrado por el beta al cuadrado, ¿no? Bien, pero entonces hay que graficarlo simplemente esta ecuación, ¿no? Para que nos salga, digamos, este parámetro, o en este caso esta gráfica, ¿no? Entonces, acá también tenemos con estos mismos parámetros, de 12.000, 4.65, 1800, acá era 1800, P sub 0 entre K,
1.51, ¿no? Entonces también al aplicarle nosotros esta fracción de amortiguamiento nos está saliendo una amplificación dinámica de 1.30, ¿no? A diferencia de la no amortiguada, es que acá no le estamos induciendo ese parámetro de amortiguación, ¿no? Pero acá sí. A ver, entonces hagamos una comparación, ¿no? Con nuestra no amortiguada y la amortiguada. ¿Qué tal si le colocamos una fracción de amortiguamiento de 10%? Entonces va a bajar, ¿no? Va a bajar la parte en este caso, la, la, la amplificación, ¿no? Va a bajar. Si lo coloco, por ejemplo, un 50, que es un caso muy ideal, ¿no? Va a bajar a 1.10, ¿no? Es un dato 0.05. En este caso, un 5% de amortiguamiento. Entonces, ahí estaríamos, ¿no? Y estos serían los resultados, y esta sería una breve explicación de las plantillas que se ha elaborado. Y de la misma manera, acá vamos a ver un parámetro también importante, factor de respuesta dinámica o la amplificación dinámica, ¿no? En este caso ya cuando consideramos amortiguado, ¿no? Entonces, a esta le llamamos amplificación dinámica. Y acá vamos a ver las diferentes respuestas cuando nosotros le inducimos diferentes fracciones de amortiguamiento, ¿no? Por ejemplo, 50%, 30%, 20%, 10%, 5% y 2%, ¿no? Entonces, acá en esta gráfica vamos a poder ver cuando nosotros le aplicamos, digamos, una fracción de amortiguamiento del 50%, lo que va a pasar es que la amplificación dinámica casi no se va a producir, ¿no? Pero si nosotros vamos bajando, la amplificación dinámica va a subir, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una fracción de amortiguamiento del 2%, aumenta hasta el 25, ¿no? 25 veces esta fracción de amortiguamiento. Bueno, esa sería una explicación y el entendimiento del curso de dinámica estructural hasta esta parte, ¿no? Gracias.